Hoy quiero compartir un mensaje especial. Lo anunciamos en los grupos de WhatsApp que tenemos en todos los estudios de la iglesia, lo anunciamos en las redes sociales y espero que pueda aclarar algunas cosas relacionadas a lo que vivimos todos esta semana. Hace 32 años, el mismo día, un 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados golpeó fuertemente el centro del país principalmente. Otra vez, un 19 de septiembre, poco tiempo después de que muchos de sus escuelas y empresas habían realizado un simulacro precisamente recordando aquel 19 de septiembre fatídico hace 32 años atrás, vuelve a temblar en el centro de la República, un temblor ahora un grado menor, 7.1 grados, el epicentro más cercano que el del pasado, y golpea nuevamente una República Mexicana que creía estar lista, que creía haber mejorado sus construcciones después de lo que ocurrió hace 32 años, pero nuevamente decenas de edificios, hay 44, si no me falla el dato, ¿verdad?, en la Ciudad de México completamente derribados. Y es solamente la punta del iceberg, porque detrás de todo esto además tenemos edificios que no se cayeron, pero que corren el riesgo de caer, edificios que ya no se pueden habitar, literalmente miles de casas derrumbadas. Los grupos de evangelismo nos han estado enviando fotos y fotos y fotos y fotos, y es increíble, y todo esto no ha salido en los noticieros, pero en diferentes poblaciones, en diferentes municipios de Puebla, de Morelos, del Estado de México, casas completamente derribadas. Tenemos centenares de muertos y tenemos miles de personas que quedaron sin un techo, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, porque toda su ropa, todos sus bienes quedaron sepultados. Dentro de todos estos edificios, uno que llamó mucho la atención, una escuela donde había jóvenes, adolescentes y también niños, Refsamen, donde algunos niños quedaron sepultados ese día. Y la pregunta natural que mucha gente se hace en medio de esto, algunos dentro de la iglesia, dentro de su corazón, pero temen externarla por el qué dirán, qué van a pensar acerca de mí. Y muchas personas que no creen en Dios y que se cuelgan de cosas como estas para afirmar, ya ves, Dios no existe. Una pregunta totalmente normal que muchos hacen en medio de esto es, ¿por qué Dios lo permite? ¿Dónde estaba Dios? Y es muy probable que tú te encuentres allá afuera, o que tú te encuentres que alguien te escribe al teléfono, o que tú te encuentres que alguien te manda un mensaje a tu red social y que te pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hizo nada? ¿Dónde está ese Dios del que me has hablado? Y no es que yo esté cuestionando, me quiero poner tantito en su papel y mirarte a los ojos y preguntarte con la autoridad y con el tono que ellos lo harían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios de misericordia? Dices tú que salvando a los inocentes, ¿y por qué no hizo nada para salvar a esos niños? ¿Dónde estaba Dios mientras esos pequeñitos gritaban, mientras piedras les caían encima? ¿Dónde estaba Dios mientras miles de familias perdían su hogar? ¿Dónde estaba Dios cuando los más pobres de este país más le necesitaban? ¿Dónde estaba Dios cuando personas perdían todo lo que habían forjado con años de sudor, lágrimas y esfuerzo? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué, si es todopoderoso, no lo detuvo, no los protegió? ¿Por qué no envió ángeles como tanto oras, hermano, a que detuviera esos edificios? ¿Por qué no protegió a esos pequeños? ¿Por qué no protegió a esas familias? ¿Por qué no protegió al cuerpo de Cristo? Porque yo conozco iglesias hermosas que aman a Dios, que buscan la verdad, cuyos edificios fueron pérdida total. Hombres de Dios y mujeres de Dios que también lo perdieron todo, que están en la lista de las víctimas. En medio de todo esto, ¿cómo podemos seguir predicando y demostrando que su misericordia es nueva cada mañana? ¿Será que Dios no es tan poderoso? ¿O será que es poderoso pero entonces le faltó misericordia? ¿O si es misericordioso y amoroso y todo lo puede, ¿por qué entonces no hizo nada? ¿Será tal vez que Dios ni siquiera existe? Que es una utopía que tú has creado en tu mente, un invento que te has creído. Porque el razonamiento de muchos es, si Dios existiera y fuera el Dios misericordioso y poderoso que predica la palabra, entonces cosas como estas no ocurrirían. ¿Dónde estaba Dios? Es el título de este mensaje, el 19 de septiembre.
¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre de 2017? ¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre de 1985? La gente allá afuera tiene preguntas como estas y la iglesia está obligada bíblicamente a brindar respuestas. ¿Qué es lo que hacen muchos? Que como no saben qué responder, porque ni estudian la palabra, ni tienen comunión con Dios, por lo que no son guiados por el Espíritu Santo, su mejor defensa es el ataque. Y me duele tanto, sí, se los voy a decir. Ver en las redes sociales, y será parte de lo que trataré en unos minutos, ver personas que lo único que han hecho es mandar al infierno a los demás. Como no saben qué decir es su respuesta. Pues por tu pecado, y por eso te va a pasar a ti también. La Biblia dice en Judas 22, digo Judas 22 porque es un único capítulo. En el único capítulo que tiene, versículos 22, algunos que dudan o que cuestionan, no dice condenadlos, dice convencedlos. Qué bienaventurado el que sin necesidad de evidencias o de ver creyó, sí, pero que cuando alguien tenga preguntas, como iglesia, tengamos el derecho de condenarles, no, Señor. Yo recuerdo que cuando Juan Bautista dudó porque estaba metido también en un problema, y entonces en medio de la cárcel envía a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o habemos de esperar otro? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Acaso volteó con los mensajeros de Juan y dijo: ¿cómo es posible que Juan esté dudando de mí si él me presentó públicamente como el Mesías? Él escuchó la voz del Padre, él vio al Espíritu Santo descender sobre mí, él me bautizó. ¿Por qué está dudando? Díganle a Juan que por su incredulidad arderá en el infierno por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso hizo Jesús. Él le respondió a Juan. Digan a Juan las cosas que suceden: ciegos ven, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, milagros ocurrían. Y entonces no es que Juan creyó, las evidencias, las respuestas no hacen que la gente crea. Quita la basura o el escombro que impiden que la semilla sea sembrada, y entonces ahora sí que la semilla es sembrada, muchas veces dará fruto. Pues la fe es por el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos pide que como iglesia demos respuestas. Primera de Pedro 3:15 dice: estad preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, escucha esto, razón de la esperanza que hay en nosotros. Di conmigo: mi esperanza está basada en la razón. La Biblia nos manda responder en base a la razón, no con argumentos fanáticos, con la Biblia en la mano, pero sin perder la razón, porque nos las dio Dios. Aquellos que cuestionan nuestra esperanza, ¿cómo en medio de esto sigues teniendo esperanza en Dios? ¿Cómo después de lo que te ocurrió, de lo que ocurrió, de lo que pasó, de lo que viste, sigues teniendo esperanza? ¿Cuál es tu razón? Y una respuesta no es: pues te vas a ir al infierno, que igual se va a ir, pero antes de eso le tenemos que responder. Y yo decidí compartir este mensaje por esto, porque me he encontrado que muchos cristianos de entrada no saben ni cómo orar por el país, mucho menos van a saber responder a preguntas como estas. El jueves tuvimos una reunión y un devocional: cómo orar por México, porque me he encontrado mensajes de algunos: santifico esta nación. Órale pues, mucho gusto, hermano Espíritu Santo, porque el que santifica es Él. No sé si estoy loco, pero que yo recuerde, Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu palabra. Así que quieres una nación santificada, sal y predica la palabra. Lo que pasa con esta gente religiosa y legalista es que no quieren salir a predicar, se sientan a juzgar y a decir santifico, en vez de hacer lo que santifica, que es predicar. Declaro, decreto y establezco. Órale, Dios Todopoderoso. Hace poco vi un video de un apóstol en Miami, así se nombra él, reprendiendo a Irma, ordeno a los ángeles que vayan y lo desintegren. ¿Tú lo ordenas? ¿Acaso no la Biblia dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, le pertenecen a Él? Y tú y yo podemos clamar a Dios, interceder y orar, pero no les podemos ordenar. Pero hay cristianos muy confundidos, algunos sinceramente equivocados, pero el hecho es que no saben orar. La quieren hacer de Dios. Si no sabemos orar al Padre, menos vamos a saber responder a los que cuestionan lo que hace o no hace el Padre. Y por eso este mensaje: ¿dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Sé que muchos dirán, y he visto sus respuestas en internet: sentado en su trono, en todas partes. Sí,
No me refiero a eso, figuradamente hablando. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué lo permitió? Y antes de responder dónde estaba, y hacia el final del mensaje te voy a dar 7 respuestas de dónde estaba Dios. Primeramente tengo que responder dónde no estaba Dios. Y digo esto entre comillas porque no puedo decir que Él no estaba en algún lugar. Él está en todas partes. Pero ¿qué es lo que no estaba haciendo? ¿Y por qué quiero responder esto? Porque me he encontrado, como ya te adelantaba, en estos días con 2 polos opuestos dentro de la iglesia. Por una parte, con un grupo de personas hermosas con lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo, manifestando el amor de Dios, ayudando a los necesitados, teniendo compasión, predicando la palabra, como los testimonios que nos contaban aquí hace rato. Gente que no se sentó a juzgar, sino que dijo, es cuando más que nunca necesitan, y que tuvieron compasión, como veremos que Jesús tuvo de los pecadores, y que tuvieron misericordia, como vimos que Jesús tuvo. Porque si Dios acabara con el pecado, ni tú ni yo estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque Él extendió su misericordia. Y en vez de que mucha gente vaya y extienda la misericordia y predique, se sienten a juzgar. Gracias a Dios por esta parte del cuerpo de Cristo, o por el verdadero cuerpo de Cristo, que se salió a ayudar, a orar, a predicar, que puso de su tiempo, de sus fuerzas, de su dinero, de su potencial, de sus dones, para ir a reflejar el amor de Dios. Pero por otra parte he visto algo que tal vez sea más triste que el terremoto. Corazones más duros que el sismo. Algunos tal vez sinceramente equivocados, pero muchos llenos de tanto orgullo, de tanta arrogancia, de tanta soberbia. Personas que se creen mensajeros de Dios sin darse cuenta que están siendo mensajeros de Satanás, que están siendo utilizados por el enemigo para dañar la verdadera imagen del precioso cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque andan predicando a diestra y siniestra, y desde su forma de redactar te das cuenta la ausencia de la obra del Espíritu Santo de Dios, la ausencia de la influencia y dirección del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ahí escribiendo, predicando y condenando y diciendo que dónde estaba Dios, que Dios estaba mandando el terremoto sobre México como un juicio por su pecado. Dios lo mandó por su idolatría, que somos idólatras y que se necesita arrepentimiento, claro que sí. Que hay consecuencias naturales por el pecado, como lo veremos, yo no estoy diciendo que no, pero de eso afirmar que Dios dijo, ahora como un castigo, les mando el terremoto. Hay una brecha muy grande. Peor aún, añaden a sus comentarios tan llenos de veneno, tan ausentes de Dios, que Dios los estaba guardando a ellos porque ellos sí son sus hijos, porque ellos sí son buenos, porque ellos no son idólatras. Y por eso, primero, antes que nada, tengo que demostrar dónde no estaba Dios. Y veremos con la Biblia que Dios no estaba enviando el terremoto, destruyendo a los paganos y guardando estas blancas palomitas que no rompen ni un plato los desgraciados, los hermanos. Este tipo de personas a las que yo he bautizado como los héroes de internet, entre comillas, porque desde ahí lanzan su veneno, pero no mueven ni un dedo por hacer lo que Cristo hubiera hecho. Este tipo de personas, y más tarde demostraré que por qué Cristo lo hubiera hecho, juzgan las tinieblas, pero son incapaces de reconocer y darse cuenta que si hay tanta oscuridad es porque la luz que somos nosotros, según Mateo 5:14, está apagada. Digan conmigo, tómala. Hay mucha oscuridad, sí, porque la luz está apagada. ¿Quieres que se vaya la oscuridad? Enciende la luz, tú eres la luz del mundo. Pero si la iglesia se la pasa encerrada en su iglesia y nunca sale de sus 4 paredes, ni siquiera porque tiembla se mueven, ¿cómo esperamos un México lleno de luz? ¿Te cortan la luz porque no la pagaste? No te quejes de que te la cortaron, págala y regresa. ¿Hay pecado en México? Sí. ¿Hay idolatría en México? Sí. ¿Hay corrupción en México? Sí. Pero como lo demostramos en el mensaje a principios de año cuando vino lo del gasolinazo, la culpa es de todos, comenzando por el cuerpo de Cristo, porque es una lámpara apagada que se encierra en sus 4 paredes, pero que no hace nada, que llevan años conociendo, alimentándose, y del cuerpo de Cristo son únicamente la boca, porque nada más tragan, pero no hablan. Son lámparas apagadas. Por supuesto que México está lleno de tinieblas. Este tipo de personas se jactan de su teología. Y me fascina que en este momento, sin tomar más de 4 minutos del mensaje, voy a demostrar que además
de cobardes también son ignorantes, que carecen del amor que no predican y que también carecen del conocimiento que supuestamente ostentan. ¿Por qué? Pon mucha atención donde no estaba Dios. ¿Y por qué? Con fundamento bíblico. Una cosa es cuando Dios manda un juicio por causa del pecado, el diluvio, Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto. Y otra cosa es cuando el pecado genera consecuencias naturales y Dios lo permite, y veremos por qué lo permite. Ahora, yo no estoy diciendo que México no necesita arrepentirse y que el terremoto no tiene que ver con el pecado. Claro que necesitamos arrepentirnos, y por supuesto que el terremoto tiene que ver con nuestros pecados, y lo voy a explicar, pero no en el sentido de que por causa del pecado Dios dijo, pues les mando un terremoto para que se les quite, sino en el sentido que la desobediencia trajo, y lo vamos a ver como la Biblia nos manda hacerlo, con argumentos razonables, científicos, coherentes, pensantes, sin fanatismo. Nuestros pecados generan consecuencias naturales que Dios permite. De modo que la pregunta tiene que ser, y la veremos más adelante, ¿por qué Dios lo permite? Pero una cosa es que Él permita, y otra cosa es, como esta gente predica, que Él lo mandó. Las ocasiones en que Dios mandó un juicio sobre la tierra por causa del pecado, hay un común denominador. Noé y su familia, el pueblo de Israel, Lot y su familia fueron rescatados. Cuando Dios envió un juicio, Dios también guardó a su pueblo. Y en los últimos 2 terremotos de este mes, muchos hijos de Dios sufrieron daños. De modo que la pregunta para toda esta gente es, ¿por qué si fue un juicio de Dios por el pecado no guardó a hijos suyos que caminaban en santidad? ¿Por qué si fue un juicio de Dios por el pecado no existen terremotos como estos en Europa tan seguido como en nuestro país, siendo que allí predomina el ateísmo? Y no solamente pecan, blasfeman en contra del nombre de Dios. Quien tiene este tipo de teología necesita urgentemente 2 cosas. 1, dejar de estudiar lo que sea que esté estudiando y comenzar a estudiar un poco acerca de las zonas sísmicas. Y 2, tomar un discipulado del libro de Job. Porque Job es un hombre que perdió su salud, sus bienes, sus hijos. Su esposa vuelve con él y le dice, maldice a Dios y muérete. Si creías que tienes una mala esposa, acuérdate de la de Job y vas a amar la tuya. Quería que se muriera para cobrar la herencia, porque nada más eso le quedaba. ¿Y qué hizo Job? El capítulo 1 lo describe como un varón justo y bueno, lo mejor que había en toda la faz del planeta Tierra. Y llegan sus 3 amigos, que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? A decirle que seguramente estaba así por causa de su pecado. Dios te lo mandó porque algo hiciste, algo hiciste, algo hiciste. Sus 3 amigos hubieran sido como este tipo de personas. Allí habrían estado publicando esta basura en Facebook. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. Y la lección es que no necesariamente tienes que hacer algo malo para que te venga alguna calamidad, y que Dios a veces la permite, porque Dios no se la mandó a Job, porque a través de eso va a hacer algo, y en eso tendríamos que enfocar nuestra mirada. Y es lo que pierden de vista estas personas, se olvidan de todas estas verdades. Dios no estaba entonces mandando el terremoto sobre México, allí no estaba Dios. Una vez demostrado esto, la pregunta es, ¿dónde sí estaba Dios? Y para que podamos entenderlo, vamos a ver 2 verdades que tienen que aclarar muchas dudas y que van a poner el fundamento de nuestra respuesta. Verdad número 1, el terremoto es culpa del ser humano, es una consecuencia natural de su pecado. Verdad número 2, Dios es todopoderoso y misericordioso. Si no lo mandó, pero lo pudo impedir, responderemos, ¿por qué no lo hizo? ¿Están listos? Respira profundo, voltea con el de al lado y dile, otra vez te va a volver a temblar. Verdad número 1, el terremoto fue permitido, pero no fue enviado por Dios. Repito, fue permitido, pero no fue enviado por Dios por las razones que ya explicamos. Y los daños fueron, y lo voy a demostrar como ya dije sin fanatismo, una consecuencia natural del pecado del ser humano. Por lo que evidentemente, jamás dije que no, por supuesto que necesitamos arrepentirnos. Veamos lo que dice Isaías capítulo 24, versículo 4. Te lo voy a leer, si traes Biblia puedes leerlo, si no pon atención en las pantallas. Dice, se destruyó
cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque nos habla de una causa. ¿Por qué es que se cayó? ¿Por qué destruyó? ¿Por qué enfermó? Porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque desobedecimos a la palabra de Dios. Por esta causa sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, símbolo del gozo. Enfermó la vid y gimieron los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vanidad. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Es un principio universal. Todas las calamidades, tragedias, caos que vive el ser humano tienen su origen en el pecado. Pecado, que es la palabra griega martella, que significa errar en el blanco, significa tanto hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. Porque hay cristianos que dicen: yo no peco, yo no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo. Pero como son chismosos, o no oran, o no ayudan, o no predican, eso también es pecado. Y la Biblia dice: por causa de quebrantar la palabra de Dios, por causa de nuestra desobediencia vino la maldición. No es de que Dios dijo: como no obedeciste, entonces te mando rayos del cielo, porque si Dios mandara rayos del cielo al primero que desobedece, todos ya estaríamos, como lo explicamos hace rato, consumidos. Lo que aquí quiere decir este pasaje es que el pecado genera consecuencias naturales. El pecado es el responsable de la calamidad. Cuando yo vivo una vida de adulterio, de fornicación, de tranzas, de mentira, de corrupción, de avaricia, lo vamos a ver, y la relación que tiene con el terremoto, hay consecuencias. A veces hay personas que equivocadamente señalan a los cristianos y dicen: bola de fanáticos. Entonces yo digo: espérame tantito, primero definamos qué es fanático. El diccionario dice: el que esté entusiasmado ciegamente con algo. Pregúntame: ¿estoy entusiasmado con Dios? Sí. A ciegas no. Puedo decirte lo que creo y por qué lo creo, aunque no necesite evidencia para ser convencido. Si tú la quieres, te puedo decir razones históricas, científicas, geográficas, arqueológicas por las que creo que la Biblia es la palabra de Dios, que existe un Dios y que no venimos del chango, aunque te parezcas al eslabón perdido. No es así. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? Y también ¿por qué vivimos en santidad? Es que en la iglesia no los deja. No, no es eso. Aburrido que no se emborracha. No, espérame, aburrido tú, que necesitas del alcohol para estar feliz, porque tu vida es tan triste por lo fuera que vives de la voluntad de Dios. En cambio la mía es tan increíble porque la presencia de Dios está conmigo todo el tiempo, que no necesito del alcohol para estar contento, porque con Cristo uno no está happy el fin de semana, con Cristo uno está happy todo el tiempo. Porque no quiero al otro día olvidar un segundo de lo que ocurrió el día anterior, porque con Dios todos los días, buenos o malos, todos son magníficos. Ay, aleluya, que no va el payball amargado. No, lo que pasa es que tu matrimonio es tan triste que necesitas buscar en un table la satisfacción que no tienes en casa. Dígalo más fuerte. ¿Los escuché? Porque tu casa está sobre la arena, la mía está sobre la roca. Pues, ¿quieres hablar de fanáticos? Vamos a hablar bien. Lo triste es que a veces la iglesia tampoco sabe qué responder. Ahí está. Entonces les digo: convénceme de por qué vale la pena pecar, y te convenzo de por qué vale la pena vivir en santidad. Cuando Dios dice obedéceme, no es porque nos quiera tener como un titiritero controlando a sus títeres, sino porque nos ama y sabe que la desobediencia trae consecuencias, y buscando evitárnoslas y que vivamos una vida de bendición. Dice: sigue mi palabra, sigue mis caminos. Yo he visto las consecuencias del pecado negativas, no he visto consecuencias negativas de la santidad. Podría pasar todo el día hablándote de personas que sufrieron daños por causa del alcohol, de las drogas, matrimonios destruidos por causa del adulterio. ¿Cuándo algún matrimonio ha dicho: me quiero divorciar porque es que mi esposo es muy fiel? Me ha tocado estar en muchos funerales. Murió porque le dio un paro, porque lo mataron, porque ya era tiempo, porque tenía diabetes, por un accidente, por lo que quieras.
Nunca yo les he contado, me ha tocado que alguien me diga, es que es un joven que tenía 28 años y era virgen, ¿no? Y desde los 22 pues se empezó a entumir y se fue entumiendo, 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 y a los 28 se secó. Ahí quedó, por su santidad. Pero sí he visto jóvenes con enfermedades sexuales no deseadas, tener que empezar una familia antes de tiempo sin estar preparados. Sí he visto las consecuencias de la inmoralidad sexual. Entonces el pecado siempre genera consecuencias. Hace unos meses les compartí un tema que recordarán: amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde hablamos de la pobreza que hay en el 60% de la población mundial, y vimos con estadísticas, utilizando también el pensamiento, cómo sin necesidad de un solo milagro, simplemente amando al prójimo, si los gobiernos y los millonarios no cambiaran su estilo de vida, no estoy diciendo que renuncien a todo, no, su estilo de vida sería igual, simplemente quisieran un pequeño sacrificio por amor al prójimo, no habría pobreza en el mundo. Lo demostramos con argumentos sólidos. Pero la gente no ama al prójimo, entonces hay pobreza por nuestra culpa, por no obedecer la palabra. Y qué fácil es culpar a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el terremoto? Es una catástrofe natural. Ahí no intervenimos nosotros, ¿seguro? Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, que los que quieren enriquecerse, y no está mal que tengas dinero, algunos dicen, el dinero es del diablo. Si tú piensas esto, por favor dámelo y yo te lo santifico. Los que quieren enriquecerse, los que quieren acumular más y más y más y más y más, no es que ahorraron por un propósito, no quiero enriquecerme, caen en tentación y lazo, acaban atrapados. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? Destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de algunos males. Qué fuerte esta declaración. De todos los males, ¿cuál es? Dice, ¿es la suegra? Causa algunos, pero no todos. Dice, es el dinero. El amor al dinero, perdón, no el dinero, es el amor al dinero, cuando lo ama, cuando pone su confianza en él, cuando cree que le va a dar una realización en la vida, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué provoca la avaricia? Fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia establece algo que es muy fuerte y que tenemos que comprobar y que tenemos que explicar. La raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Ahora pongan atención a la siguiente gráfica, si me la pueden aventar, por favor. Es una estadística por década de la cantidad de temblores mayores a 5.6 grados desde la década de 1900 a 1910 hasta lo que llevamos del 2000, ¿qué dice? No, 2010 hasta el 2017, y ahí se siguen registrando. Quiero que la analicen por unos segundos y me digan qué les brinca a primera instancia sin tener que ser expertos. Que de la década de 1940 a 49 a la del 50 a 59 hay un aumento drástico y exponencial en la cantidad de sismos mayores a 5.6 grados. Y tú puedes ver diferentes instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica que registran los sismos y te vas a encontrar con esta misma tendencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué de repente de una década a otra se incrementan tan drásticamente y sigue elevándose el índice de sismos exponencialmente año tras año, década tras década? Algunos dicen es que hay ahora más sensores de sismos, por lo tanto los detectamos y antes no. Podría tener sentido con los pequeños, pero por eso aquí es de 5.6 para arriba, porque un pequeño puede ocurrir en medio de la nada y nadie lo detecta, pero uno de 5.6 no únicamente se siente donde fue el epicentro, sino mucho más allá, de modo que los sensores que tenían eran suficientes para detectar en todo el mundo los sismos mayores a 5.6 grados. Además, si fuera así, después de 1950-60 la línea se mantendría estable, ya que tienes diferentes sensores. Si es cierto que no hay incremento, se mantendría la misma tendencia. Sin embargo, la tendencia sigue creciendo. Quíteme la gráfica, por favor, pongan atención aquí enfrente. ¿Qué ocurrió en esa década? Segunda Guerra Mundial, 1945, Estados Unidos
hace la primer prueba nuclear. Al día de hoy ha hecho más de 15,000 pruebas nucleares, solamente Estados Unidos de Norteamérica. Estas pruebas comienzan en la superficie, ahora las hacen en cavernas y en el fondo de los océanos. ¿Y qué creemos? ¿Que el mundo va a soportar nuestra basura? ¿Que va a aguantar todas nuestras tonterías? No. Platicaba con una amiga geóloga y me dice, por supuesto que toda la presión recibida se tiene que liberar de alguna forma. Traducción, producimos nuestros terremotos, nuestros tsunamis. Hay mucha documentación acerca de cómo en los temblores más importantes, días o semanas antes, hicieron pruebas nucleares en áreas cercanas a donde fue el epicentro. Si tú buscas ahorita en Santo Google, que es el único santo que sí responde a todas tus preguntas, y le pones pruebas nucleares, terremotos, te arrojará cientos de páginas serias documentando cómo la comunidad internacional se dio cuenta que Corea del Norte seguía realizando pruebas nucleares porque empezaron a ocurrir terremotos inusuales en la región. Producimos nuestros terremotos, nuestros tsunamis, nos matamos nosotros mismos por nuestras pruebas que hacemos, por nuestro poder, por nuestra avaricia, de la cual Dios dijo, apártate, porque te va a traspasar. Y no nos apartamos y nos traspasó. Y qué fácil una vez traspasados voltear al cielo y decir, ¿por qué lo permitiste, Dios? Es como tu hijo está pequeño y quiere meter la mano en el enchufe y tú dices, vente para acá, niño, vente para acá, y de repente se escapa y lo mete y se pone a chillar. Te lo dije. Ahora no chilles, ahora te aguantas. Me acuerdo mi hija cuando estaba pequeñita, bueno, ahorita tiene casi 4 años, cuando tenía como 1 año, estaba duro y dale, muele y muele en una comida que quería comer de una salsa que había en la mesa. Hizo un berrinche y dice, ¿sabes qué? A mi esposa, dale. Quería salsa, ¿no? De ahí en adelante, cuando le decimos, ¿quieres? Porque pica. ¿Ya entendió? Eso no es todo. Algunas de las tecnologías o métodos que utilizamos para la extracción de hidrocarburos también fracturan el subsuelo. A veces se le inyectan líquidos y todo eso desestabiliza. Un ejemplo es que en el norte del país normalmente no ocurrían sismos, no es una zona sísmica. Y no es que ocurran tanto, pero han empezado a ocurrir algunos de menor intensidad, pero inusuales. ¿Por qué? Porque se están utilizando métodos para extraer gas que están dañando el subsuelo. Tú puedes buscar un poco de información acerca de lo que es el fracking, F-R-A-C-K-I-N-G, que significa fracturación hidráulica, y todo lo que esto produce. Entonces producimos nuestras catástrofes no tan naturales. ¿Y termina allí la historia? No, ahí no termina la historia. Vamos a suponer que fueran naturales al 100%. Vamos a ignorar las estadísticas, a decir, nada, todo es una farsa. Se cayeron 44 edificios. En páginas seculares he leído ya varios artículos y es algo que tendrá que ojalá salir a la luz después de algunas semanas o meses, del papel de la corrupción en México en medio de todo esto. El papel de la corrupción en medio de todo esto. Mi pregunta no es por qué Dios permitió que Repsamen se cayera. Mi pregunta es en qué rayos estaban pensando los dueños, los arquitectos y los que autorizaron el permiso cuando se realizó ese segundo edificio. Porque el primer edificio que permaneció de pie tiene más de 30 años, sufrió el 85 y ahí sigue. Este segundo edificio, supuestamente bajo nuevas normas de construcción, tuvo que haberse mantenido de pie y se desplomó. Tenía menos de 3 años de haber sido construido. Tú no tienes que ser experto en arquitectura o en ingeniería para darte cuenta desde la primera foto que algo estaba mal. Tú ves los balcones y dices, ¿por qué no había pilares que sostuvieran? Si hablas de una construcción normal de varillas, cemento y bloques, todo mundo sabe con un poco de conocimiento que tú no puedes volar más de 50, 70 centímetros algún piso, algún balcón, y mucho menos 3 pisos, si no tiene un soporte abajo o si no es una estructura tubular de acero con vigas H, lo que quieras. Hice yo hace unos años una ampliación de la recámara de la casa de ustedes.
Y recuerdo que el arquitecto me decía, máximo puedes esto, y si quieres más tienes que súper reforzar. Si yo hubiera sido el dueño, lo primero que me pregunto, si voy a tener pequeños abajo de cada una de esas losas, es, ¿esto es seguro? ¿Esto es seguro? ¿Esto es seguro? ¿Pero tú crees que les importa? El arquitecto lo que quiere es vender. Y luego el gobierno empieza a poner trabas, entonces tienen que soltar mordidas y entonces se corrompen y autorizan cosas que no están bien hechas, y como ya pagaron la mordida, entonces le quitan dinero al presupuesto, meten materiales más corrientes. Un hermano ingeniero me decía, por supuesto que en el temblor todo eso es peso, influyó a que se viniera hacia abajo, hacia el frente como ocurrió, y la culpa la tiene Dios. Cuando él dijo, señores, aléjense de la avaricia, hagan las cosas correctas, dueño, paga lo que tengas que pagar, arquitecto, no seas tranza, gobierno, sé honesto, y si no pasa los estándares, no autorices. Los tres confabulan, no les importa la vida de nadie, porque lo único que hay en su triste corazón es avaricia. Y cuando viene la tragedia, qué fácil es decir, ¿dónde estaba Dios? En vez de decir, ¿qué hicimos con su palabra? Porque si hubiéramos sido honestos, porque si el dueño hubiera amado a esos niños, si el arquitecto hubiera amado a esos niños, si el gobierno que autoriza esa construcción hubiera amado a esos niños, Repsamen estaría de pie. Quebramos su palabra y luego lo culpamos a él de lo que nosotros hicimos. Y esto con muchos edificios que veía en estos artículos, algunos anteriores al 85 que tuvieron que haber sido remodelados y reestructurados y no lo fueron, y otros en los que fue tanto el boom de crecimiento que a las empresas constructoras solamente les importaba vender sin fijarse los estándares de calidad. El ser humano en esta historia es el único responsable. La tierra se contaminó porque traspasaron sus leyes, quebrantaron el pacto sempiterno, dice la Biblia. Desobedecimos y vino una consecuencia natural. Dios nos dijo, no comas salsa, comimos y ahora estamos bien enchilados. Punto número 2, Dios no lo provocó, pero sí es todopoderoso y lo pudo impedir. La pregunta es, ¿por qué si lo pudo impedir no lo hizo? ¿Por qué Dios no estaba impidiendo que esto ocurriera? Ya vimos, y por eso tenemos que ir por partes, que todo el caos, y hoy estamos hablando de los terremotos, pero yo tengo una serie de más de como 20 mensajes que se titula ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? En MP3, que te recomiendo mucho, donde hablamos de muchas cosas relacionadas a esto. Y todo el sufrimiento, y ahí doy varios ejemplos, es consecuencia, como ya lo vimos, del pecado, de la desobediencia, de no amar al prójimo, de amar al dinero, de la inmoralidad, etcétera. Todo el caos es culpa del pecado. De modo que la única forma en que Dios podría impedir el caos, ¿cuál es? Impidiéndonos pecar. ¿Pude haber evitado que mi hija se enchilara? Sí, ¿cómo? Agarrándola fuertemente y no dejándola que comiera salsa. ¿Pudo Dios evitarnos este mal trago? Sí, pero para ello tendría que habernos quitado antes nuestra libertad, lo cual hubiera sido mucho peor. Ahora quiero aclarar algo. Hay un gran debate entre la iglesia acerca de si somos realmente o no libres actualmente, porque algunos dicen si hay libertad, y yo estoy de acuerdo con eso, que hay libre albedrío, y otros dicen no, no lo hay, estamos bajo la influencia de Dios o del maligno. Ok, puede ser actualmente, pero hay un punto, si trazamos la historia tiempo atrás, que es incuestionable, y es que en la creación original sí había libertad. Tú puedes debatir si actualmente la hay o no, pero en la creación original de que la había, porque Adán y Eva no estaban bajo la influencia del maligno, ni de la carne, ni de un mundo corrompido por el pecado. Estaban viviendo en ese mundo que al terminarlo Dios dijo que era bueno en gran manera, pero los tentó el diablo. Así hay mucha gente, siempre le echa la culpa al diablo. Ay, mamá, es que me embaracé porque me tentó el diablo. La tentó el novio, señora, y la tentó de más, y por eso está embarazada. Tracemos la historia hacia Lucifer. ¿Quién tentó a Lucifer antes de convertirse en diablo? Si él mismo después se convirtió en diablo. O dicho de otra forma, ¿quién tentó a Lucifer cuando no había diablo que lo tentara? Nadie.
¿De dónde nace entonces su deseo? Nadie lo incitó. No tenía un cuerpo contaminado por el pecado, ni vivía en un mundo contaminado por el pecado, ni hubo diablo que lo tentara. Algunos dicen, fue Dios el que lo hizo. ¿Cómo Dios puede ser el que lo hizo si Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie? Bíblicamente esto no es posible. Tenemos la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que salieron a Lucifer. Lucifer los incitó, pero no estaban bajo su influencia. ¿Por qué todos estos seres pecaron? Adán y Eva, tercera parte de los ángeles, Lucifer. La única respuesta es, o Dios los tentó, lo cual bíblicamente no es probable, o eran seres libres para hacer la voluntad de Dios o apartarse de la voluntad de Dios y experimentar lo que denominamos como maldad. Y esta es la razón, dado que la otra queda descartada bíblicamente. Ellos tenían libertad, y pon atención a esto, fue el abuso de la libertad la que introdujo el pecado, la capacidad de no dar en el blanco, de no hacer la voluntad de Dios en la creación. Y es el pecado, es hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno, lo que origina toda esta bola de males, tragedias y consecuencias. De modo que la única forma en que Dios pudo haberlos evitado era haciendo una creación que desde el origen, desde Lucifer, desde Adán y Eva, no tuviera la posibilidad o libertad de pecar, y que por lo tanto nunca hubieran pecado y que nunca hubiera entrado al mundo la libertad de pecar. Pero eso hubiera sido mucho peor, porque sería una creación de robots, sin sentimientos verdaderos, sin convicciones, sin carácter, y esto no es lo que Dios está buscando. Dios busca hijos que disfruten tener una comunión con Él, que lo amen, que le busquen, que anhelen ser como Él. De lo contrario, explícame por qué Dios en Génesis 1:27 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si la idea fuera evitar el pecado, Dios dice, hago como una especie de robots. Pero no tendrán ni convicciones, ni carácter, ni utilizarán su libertad como yo para hacer el bien, porque no tendrán convicciones, puesto que no tienen opción de decidir. Y esto hubiera sido terrible, y te lo voy a demostrar. Se evita el pecado, pero es un mundo mucho peor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. De esos hijos, ¿cuántos tienen hijos? Déjenla arriba. Si yo te dijera, hermano, te voy a ofrecer algo, amigo que nos visitas. Acabo de crear una empresa y te voy a enseñar toda la evidencia científica en la que tengo la capacidad de volver al pasado. Y en vez de que nazca ese hijo en tu vientre, mamá, papá, vamos a crear uno idéntico, va a hablar como él, caminar como él, va a ser como él, todo idéntico, pero va a ser un robot. No va a tener sentimientos, ni emociones genuinas, ni convicciones. La buena noticia es que ni cuenta te vas a dar, porque es idéntico al actual y va a hacer lo que tú quieras. En esta computadora tú vas a programar a qué hora quieres que se levante, si quieres que haga su cuarto. Recién nacido no va a llorar toda la noche, no se va a hacer popó, va a ir al baño solo, va a lavar el coche, va a estudiar, se va a dormir a la hora que quieras, va a obedecer todo lo que tú le digas. Algunos que tienen adolescentes dicen, pues sí le entro. Nada más que cuando te diga te amo no es porque realmente te ama, pues no lo siente, es que no sabe hacer otra cosa más que amarte. No es que tenía la libertad de amarte o no amarte y le has impactado tanto que te ama. Realmente no va a tener convicciones ni sentimientos, simplemente es lo único que sabe hacer. ¿Cuántos de ustedes dirían yo acepto? Vuelvan a levantar la mano. Tienen malos hijos, pero no es para tanto, ¿verdad? ¿Por qué no se te ocurre esta barbaridad? Si suena bien bonito, no van a llegar tarde, no se van a emborrachar, no van a decir majaderías, no le van a ir al Cruz Azul, le van a ir a la América, no van a sufrir por lo mismo. ¿Por qué no lo harías? Porque no hay nada más maravilloso que tener una comunión genuina, que amar y ser amado, que tener la capacidad de forjar en ellos virtudes, carácter y convicciones. Y es exactamente lo mismo que hizo Dios. Voy a hacer seres libres como yo, sé lo que va a pasar, pero sé que vale la pena. Tragedia si aquí terminara todo, si fuera este mundo y nada más.
Pero cuando creemos que hay una vida después de esta vida, donde no hay más mal, ni dolor, ni sufrimiento, ni terremotos, etcétera, 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 y solamente hay la presencia de Dios y una eternidad increíble, entonces ves estas cosas y dices: me duele, pero me consuelo y no me amargo ni cuestiono, porque sé que esto no es todo. Un ejemplo: si yo te digo, te quiero invitar saliendo de este servicio a que pases las siguientes 13 horas de tu día sentado en una silla o en un sillón sin poder moverte, ¿a cuántos les emociona la idea? ¿Nadie? ¿Están seguros? Y si yo le añado: pero es que esas 13 horas van a ser en un avión porque te voy a invitar a Europa con todo pagado, ¿cuántos dirían amén? Yo recibo. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo sufrimiento. No cambió nada en esas 13 horas. La diferencia es que ahora sabes que hay algo más después de esas 13 horas. Es lo mismo con Dios. ¿Por qué mucha gente se amarga, se enoja cuando ve cosas como estas? Porque piensa que ese vuelo durante 13 horas lo es todo, cuando sabemos que el vuelo tiene un destino, que aterrizamos en la eternidad, en la presencia de Dios, en el cielo, en donde Él ha preparado un lugar para nosotros. Entonces decimos: Señor, aunque haya turbulencias, aunque pase incomodidades, aunque no me guste la comida, pero me abrocho el cinturón y dime cuándo despegamos, porque sé que este vuelo no es mi todo, es solamente parte del camino hacia la eternidad, donde no voy a ser feliz 70, 80, 90 años, sino disfrutaré de salud, disfrutaré de tu presencia, disfrutaré de mis seres queridos, o al menos de los que se hayan arrepentido. Disfrutaré, Señor, del más maravilloso de los paraísos por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Cuando ves la tragedia y la muerte a la luz de la eternidad, entonces te das cuenta que realmente eso solo era una falla de percepción, falta de información, pero no existe para un cristiano tal cosa como una tragedia. Por último, si me apoyan en el teclado, por favor. ¿Dónde estaba entonces Dios el 19 de septiembre? No estaba enviando el terremoto, pero tampoco estuvo impidiéndolo. ¿Qué hacía? Además de que, como ya sé que sabe, sentado en su trono, ¿qué más estaba haciendo? Número 1, recibiendo en su presencia a los pequeñitos que murieron ese día, abrazándolos, sonriendo con ellos, diciéndoles bienvenido. Porque Romanos 2:12 al 15 dice que los que sin ley perecieron, sin ley serán juzgados. Que aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, pues el día del juicio su conciencia les va a acusar o defender. Mucha gente legalista lee este pasaje y dice: aquí no significa que los niños serán salvos. Aquí significa únicamente que van a ser acusados o juzgados conforme a lo que hubieran hecho si hubieran seguido viviendo. Aquí no significa esto, porque todos hemos pecado, y empiezan con una bola de cosas e ignoran que aquí dice algo bien importante: acusándoles. Y si solamente significara que va a haber una acusación, no diría o defendiéndoles. Y cuando dice acusándoles o defendiéndoles, significa que hay ambas posibilidades. Y un pequeño, dado que no tiene conciencia del bien y del mal, su conciencia no le puede acusar y le es imputada la justicia por medio de Cristo. Y en cuanto muere, va a la presencia de Dios. Dios estuvo recibiéndoles en primera fila en el cielo, abrazándoles. No te enojes, papá, mamá, si en este evento o en algún anterior tú perdiste un pequeñito. Se entiende que tú estés mal, pero ellos están de maravilla, sin ningún tipo de dolor, sin sufrimiento, en la presencia de Dios, corriendo en el paraíso celestial, libres, esperándote. Número 2, Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36. Mientras lo buscas, quiero explicarte algo con un ejemplo. ¿Alguna vez alguno de tus hijos se ha ido 6 meses a estudiar al extranjero de intercambio?
Levanten la mano. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Lloraste? Sí. Sabías que le ibas a volver a ver, pero el hecho de estar separado un tiempo te causó dolor. Es normal que tú sufras y que te duela y que tengas preguntas, pero tienes que saber que algún día esos 6 meses van a pasar. Es verdad, aquí en la tierra fueron 6 meses, pero a cambio de algunos años. En años eternos o celestiales, tal vez no les veas durante 40 años, pero cuando te encuentres con ellos otra vez no será por 20 años más, será por los siglos de los siglos. Y es por eso que en medio del sufrimiento, Pablo dice a los tesalonicenses: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de la esperanza de resurrección. Jesús no es una leyenda, es un personaje histórico. Él existió, Él murió, Él resucitó. No es cierto que lo inventó Roma, pues 200 años antes de Roma ya teníamos tenían y hasta la fecha persisten manuscritos del Nuevo Testamento que le presentaban como Dios. Teníamos y tenemos los documentos de los primeros líderes de la iglesia que hablaban de Él. Teníamos, y Dios preservó en su sabiduría, documentos que escribieron perseguidores del cristianismo, burlándose de los cristianos o poniéndose de acuerdo para perseguirlos, y que Dios preserva en su infinita sabiduría como una evidencia histórica de que este hombre no es una fábula. Antes de hablar, investiguemos, porque hay más de 20 personas que en su tiempo se burlaron y hablaban de ellos. Dios guarda sus documentos y hoy son una evidencia histórica a favor del cristianismo. Tácito, Suetonio, Luciano, Flegón, Macrobio, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven, hablan acerca de la vida de los primeros cristianos, hablan acerca de este hombre llamado Jesús. Tenemos también documentos históricos que nos narran el martirio de ellos. Mi pregunta es: ¿por qué murieron por un farsante que los engañó? ¿Por qué murieron si ellos no recibieron el mensaje? Ellos lo escribieron, ellos fueron testigos de la farsa. ¿Sabes por qué murieron? Porque no fue una farsa. ¿Sabes por qué murieron? Porque ellos vieron a Jesús con sus propios ojos a los 3 días levantarse de entre los muertos. Y antes de partir, este hombre les dijo: señores, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y si tú crees en Él, el día de tu muerte, sea por un cáncer, por un accidente, por una diabetes, por un terremoto, todos nos encontraremos con Él. Acabará este viaje de intercambio. Y qué padre sería ir todos en el mismo vuelo, pero no se puede. Tenemos vuelos distintos, pero algún día todos seremos bienvenidos y nos reencontraremos en la presencia de Dios. Número 2, Mateo 9, 35 y 36. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no estaba desde el templo diciendo: pecadores, por eso están enfermos. Él andaba sanándoles. Él hubiera estado entre los escombros, quitando piedras, llevando comida. ¿Por qué? Versículo 36. Porque al ver las multitudes tuvo, digan conmigo, compasión de ellas, pues estaban desamparadas y dispersas como tanto mexicano, como ovejas que no tienen pastor. Es una de las muchas veces que la Biblia dice que Jesús tenía compasión. Dios estaba el 19 de septiembre teniendo compasión, doliéndose con todos los afectados, como lo hizo hace 2000 años, paseándose entre ellos, sanando con su Espíritu Santo sus heridas, enviando un ejército de cristianos a orar, a predicar la palabra, a llevar ayuda para proveer sus necesidades físicas y espirituales. Mateo 15, versículo 32. En tercer lugar, ¿dónde estaba Dios ese día? Mateo 15, versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos. ¿A quién llamó? A sus discípulos, a nosotros. Y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y que dice: y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? ¿Tienes hambre? Déjame orar por ti. Señor, quítale el hambre en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 33.
Entonces dijo a sus discípulos, dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y conoces el resto de la historia. Jesús alimenta esta multitud. Dios estaba ese día despertando a sus discípulos, poniendo en ellos una compasión nunca antes vista, moviéndolos a ayudar a los más dañados y necesitados, proveyéndoles de recursos como lo hizo en aquel entonces para alimentar a los hambrientos, sensibilizando el corazón de tanto cristiano endurecido. Dios estaba ese día sonriendo al ver cuántos de sus hijos se despojaron por primera vez en su vida del egoísmo que les caracterizaba para comenzar a amar al prójimo como Él siempre se los había pedido y no lo habían hecho. ¿O no despertó esto en muchos una sensibilidad? Yo he visto gente apática que está allá afuera haciendo lo que nunca antes hubieras imaginado. A veces hasta que vienen cosas como esas no despertamos. Número 4, Nabucodonosor, cuando se paseaba seguro y soberbio en su Babilonia, enfrenta un caos terrible también en su vida. Lo pierde todo. Y Dios no permitió o no hizo que perdiera todo para destruirlo, sino para hacerlo volver en sí y regresarlo a Él. Dios estaba ese día moviendo gente dentro o fuera de la iglesia al arrepentimiento, al igual que Nabucodonosor, haciéndolos volver en sí. Había mucha gente segura: porque tengo casa, porque tengo trabajo, porque tengo coche. Y en el momento que todo lo pierden, entonces se dan cuenta lo vulnerables que son y cuánto necesitamos de Dios. Y ese día mucha gente se volvió a Dios. Hemos escuchado testimonios y testimonios de lo inimaginable. Personas en albergues que en vez de estar reclamándole a Dios, están reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Que lo perdieron todo, pero lo están ganando todo al mismo tiempo. Que están perdiendo algo en esta vida, pero que están recibiendo la vida eterna. Que tal vez si les hubieras predicado una semana antes hubieran dicho: no, yo estoy bien. Pero ahora que no tienen nada, están tan sensibles y tan quebrantados que reconocen como Nabucodonosor cuánto necesitan de Dios. Mientras Satanás estaba tratando de herir, de lastimar, de desanimar, de destruir, el Señor estaba a través de su Espíritu Santo volviendo el corazón de muchos a Él, convenciendo a tantos de pecado. Y tal vez trayendo el avivamiento más grande que México nunca antes ha visto en toda su historia. Porque yo he visto un despertar, incrédulos que se vuelven a Él y creyentes que toman su lugar como cuerpo de Cristo, que empiezan a llevar las buenas nuevas. Número 5, cuando vino la primera persecución sobre la iglesia, ellos se vieron obligados precisamente a dejar su comodidad. Jesús les había dicho: prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Todo iba también en Jerusalén, que de ahí no salieron. Hasta que son perseguidos se ven obligados a salir. Y entonces, al huir, empiezan a predicar en todo el mundo. Y gracias a ellos tú y yo estamos aquí. Dios permitió la persecución, Dios no le envió. Satanás los quiso destruir matándolos. Y Dios es tan grande que aún los intentos de Satanás en nuestra contra los convierta a nuestro favor. Así que nunca digas: ay, es que el diablo, hermano, no sé qué, no sé cuánto. Porque Dios siempre tiene unas bajo la manga. ¿Y el diablo? ¿Quién es el diablo? Si la Biblia dice que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Dios estaba como en aquella iglesia de Jerusalén, despertando a su iglesia, iniciando en muchos un avivamiento en sus corazones, un fuego que Dios quiera nunca se apague y que contagie a otros. Número 6, por supuesto que también estaba sentado en su trono, obrando soberanamente todas las cosas que acabamos de mencionar. Pues haríamos mal en ignorar que el Salmo 103 versículo 16 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y número 7 y último, la Biblia dice que por causa del pecado todos estamos separados de Dios, que hemos ofendido a un Dios santo. No es cierto que Dios va a perdonar a todos, porque lo convertiría en un juez corrupto. Sería el equivalente a que un juez perdona al criminal solo porque es amor. La gente juzgaría al juez. Gloria a Dios que cosas como estas no ocurren en México, por lo que tal vez me sea difícil explicarme.
Pero imagínate un Dios así. Y no había ninguna obra ni religión que nos pudiera salvar. Y por eso envió a Cristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo, que lo envió a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él vino a humillarse, a despojarse de sí mismo, a no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y pagar la paga que nosotros tenemos que pagar. Y el que no conoció pecado, por nosotros, la Biblia dice, se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios en él. Él vino con su sangre a quitar el pecado del medio, a rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien dice la Biblia, tenemos por su sangre el perdón de pecados. El perdón de pecados, lo cual significa que el muro de separación que había entre Dios y nosotros fue quitado del medio. Lo cual significa que el día de nuestra muerte vamos directamente a su presencia. Lo cual significa que desde ahorita tenemos acceso, como dice Hebreos, al trono de la gracia. Que ya no entra a su presencia una persona una vez al año como antes, que ahora su presencia habita en nosotros cuando venimos a Él todo el tiempo. Y Dios estaba, por lo tanto, también emocionado, porque Él es el primero que sabe perfectamente que estos terremotos, huracanes, señales en el cielo son las cosas que Él ya había anunciado hace 2000 años. Lucas 21, Mateo 24. Estaba entonces en su trono sonriendo al ver cómo se cumple paso a paso todo lo que Él ya dijo antes. Pero también estaba emocionado porque son la muestra, la señal de que la hora de reencontrarse con sus hijos, por los cuales dio su vida, abrazarlos, mirarlos cara a cara, decirle bienvenido y volver a tener la comunión con ellos tangible que se perdió desde el huerto del Edén, está cada vez más cerca. Dios estaba emocionado. Espérame tantito. Pues fue Él quien nos dijo y nos los recuerda que hace 2000 años, Lucas capítulo 21, versículo 28. Léanlo todos en las pantallas conmigo, por favor. Él nos recuerda lo que ya estaba escrito. Él nunca ha olvidado estas palabras. Todo el contexto habla de todas estas catástrofes. Y Jesús dijo que cuando estas cosas comenzaran a suceder, no dijo enciérrate, desanímate, escóndete, ten miedo. Dijo erguíos, ponte de pie, mira en alto, sal, haz lo que tengas que hacer, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Él dice, iglesia, vengo pronto por ti. No estoy triste, estoy emocionado porque tu redención, el día en que el Padre se reencuentra con el Hijo, el día en que termina el viaje de intercambio y vuelves a mi presencia, a la eternidad, el día en que me paseo en medio de ti como me paseaba con Adán y Eva, escuchas mi voz audible, me ves cara a cara, sientes lo que es mi abrazo y mi aliento, el día en el que estaremos juntos por los siglos de los siglos de los siglos, cada vez está más cerca. Iglesia, no te agüites, levántate, yérguete, levanta tu cabeza, porque tu redención se acerca. Tu redención se acerca. Esta tiene que ser nuestra actitud. Dios no quiere una iglesia agüitada, temerosa y cobarde, sino de pie. Ahí estaba Dios, hermanos, el 19 de septiembre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, gracias por abrir mis ojos. Perdóname, Señor, si en todo este mensaje algo tú me has hablado que estaba mal. Hoy me vuelvo a ti humildemente, con el único anhelo de hacer tu voluntad. Me levantaré con confianza, pase lo que pase, aunque estas cosas aumenten y empeoren, porque a la luz de la eternidad no son señal de la tragedia, sino del milagro más grande, que es que el día de mi resurrección, el día que dejo este mundo y cuerpo contaminados por el pecado y me encuentro con mi Creador, cada vez están más cerca. Padre, perdóname si no he hecho lo que tengo que hacer como tu iglesia, si he sido duro, soberbio, egoísta, arrogante, perdóname.
Quiero ser tus manos y tus pies, hablar tus palabras, mirar a través de tus ojos y escuchar la voz de tu Espíritu Santo para ser dirigido por ti. Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero volverme a ti. Si tú no le conoces todavía, hoy vienes como invitado, pero no tienes una relación con Él. Tienes a lo mucho una religión, pero no una relación. Yo te quiero invitar a que a través de una oración tú le entregues tu vida, a que también tú te emociones y seas parte de ese grupo de personas que esperan su redención. Redención era el término que se utilizaba para describir cuando un esclavo era comprado para ser liberado. El día en el que somos liberados de este cuerpo y este mundo de tanto caos y maldad y sufrimiento se acerca. Y Él está llamando hoy a tu corazón, y la Biblia dice: cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. No te invito a que vengas a esta iglesia, aunque te aconsejo que vayas a alguna, y si quieres eres bienvenido, porque tenemos que escuchar su palabra. Y hay muchas cosas más que se hacen en la iglesia, pero mi invitación principalmente es a que vengas a una persona, a Jesús, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que te ha estado llamando y hoy te dice: no te alejes más, vuélvete a mí, ven a mí. Y si es tu anhelo, dile: Señor, perdóname porque he pecado, me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre. Quiero que tú me ayudes a hacer tu voluntad. Tal vez hay cosas que no quiero dejar, pero es verdad lo que hoy me has dicho. El pecado daña, el pecado estorba. Ya no quiero más vivir así. Tal vez mi carne no quiere, pero yo sé que está mal. Y hoy vengo rendido a ti para que tú me ayudes a hacer lo que yo no puedo en mis fuerzas. Transforma mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Ven a gobernar en mí, a dirigir mi vida. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Estos días, Señor, estas catástrofes me han hecho recordar que no soy Dios, que no lo sé todo, que no lo puedo todo y que no soy inmortal, que algún día por una u otra cosa tengo que morir. Y cuando ese día llegue, quiero estar tranquilo, sabiendo que el momento en el que otros creen ha llegado mi fin, en realidad apenas todo está comenzando. Hoy te entrego mi vida y te doy gracias por tu perdón, porque me libras de condenación, porque me limpias, porque me das vida eterna. Sigue reafirmando esta decisión. Y si tú algún día, tiempo atrás, ya le entregaste tu vida, aprovecha el día de hoy para volverte a Él si estabas lejos como el hijo pródigo, y dile a través de este canto: Señor, aquí estoy otra vez, aquí estoy. Enciende el fuego de tu espíritu en mí una vez más. Avívame. Quiero hacer tu voluntad. Quiero conocerte, quiero buscarte, te necesito tanto. Ya no quiero vivir en la misma apatía con la que he vivido. Renuncio, Señor, a la tibieza espiritual, a mi religiosidad. Quiero ser la luz que no he sido. Quiero ser guiado por ti. Díselo con tus palabras. Hay algo en mi corazón, es una oración en mi interior. Un milagro necesito yo. Solo tú lo harás, Señor. Reconoce que le necesitas. Y ríndete a Él. Díselo con tus palabras. Viviré siempre
Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Jesús, al primer amor, por ti, por ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Jesús, al primer amor, por ti, por ti. Dile gracias, No Señor. te fallaré, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. Vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti. Dile, Dios, gracias, porque hoy entiendo que a la luz de la eternidad, tragedia no es morir porque un edificio cayó encima de mí. Tragedia es seguir viviendo sin haber caído rendido ante ti. Hoy me rindo ante ti y de allí no me moveré. Gracias por darme otra oportunidad para hacer tu voluntad, para volverme a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Él siempre ha sido bueno y siempre ha sido fiel y siempre lo será. Queridos amigos y hermanos, antes de despedirnos, dos cosas rápidamente. Número uno, repartan esta palabra a quienes crean que le puede servir, animar, ser de bendición. Y otra cosa bien importante, todavía no se pongan de pie. Si tú hoy vienes por primera, segunda, tercera vez, no lo sé, pero hoy has tomado en esta oración la decisión por primera vez en tu vida de iniciar una relación con Dios, de volverte a Él, no de volverte una religión, ni de iniciar un compromiso con nosotros, es un compromiso con Él. Nos gustaría felicitarte, conocerte, porque queremos darte la bienvenida, porque queremos regalarte un folleto donde viene una parte del Nuevo Testamento y queremos que desde hoy tú tengas la oportunidad de poderlo leer, porque queremos también en este folleto orientarte un poco acerca del ABC, en tus primeros pasos en Cristo. Ahí viene cómo orar, cómo leer la Biblia, qué hacer ahora. Y por algo bien importante, Jesús dijo que el que le confesara delante de los hombres, Él le iba a confesar delante del Padre, pero que el que le negara delante de los hombres, Él iba a negar delante del Padre. Si tú hoy has decidido después de esta reunión seguirle, pero te da miedo decirlo públicamente, significa que fue ruido tu oración, no tuvo ningún poder ni efecto, porque la oración es un mantra, no tiene poder si no la crees. Y si tú tienes vergüenza de qué dirán los demás, entonces no la creíste, porque si aquí con puro creyente te da pena, imagínate allá afuera. Esto significa que seguirás haciendo lo que no es correcto o dejando de hacer lo que es correcto por quedar bien con los demás. Si tú dices, no, esto va en serio con Dios, Él me ha sacudido estos días, entiendo que le necesito, entiendo el daño del pecado y hoy he decidido genuinamente volverme a Él, tienes que saber que entonces muchas veces tendrás que tener el valor de confesarle públicamente, implique lo que implique. Si estás dispuesto a ello, entonces ahí en tu lugar te invito a que, como una evidencia de que esto es verdad, levantes tu mano y no la bajes hasta que alguien se acerque contigo a darte la bienvenida. ¿Hay alguna persona que hoy haya tomado esta decisión de iniciar una relación con Dios por primera vez? Dios te bendiga, Dios los bendiga, felicidades. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Hay alguna persona más? Dios le bendiga por allá. ¿Hay alguna persona más? No te vamos a pedir nada, obligar a nada. Dios te bendiga, felicidades también. ¿Hay alguna persona más? Hazlo sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Si quieres darnos algún correo para invitarte a eventos, adelante. Si no, no hay ningún problema. ¿Hay alguna persona más que quiera levantar su mano?
¿Hay alguna persona más? Dios te bendiga. Felicidades.